¿Cómo debemos entonces vivir? Rubens Medel, en la voz de Francis Schaeffer. Capítulo 4. La Reforma. La reforma, claro está, es un término técnico que significa la separación de los reformadores de la Iglesia como se había desarrollado en la Edad Media y que se conoce como Iglesia Católica Romana. Pero en realidad lo que la reforma tenía que entender era el alejamiento de los elementos humanistas que intervenían en la Iglesia durante la época medieval. Esta no es ninguna indulgencia ordinaria. Por ella se erigirá la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes se unirán en cada misa que se ofrezca desde hoy hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, al través de venir al mundo, sufrir y morir, ha pagado ya por nuestra salvación para siempre. ¿Cómo puede entonces un simple ser humano, monje, príncipe o papa, pretender un pago mayor? En materia de fe, no creo que ni el concilio, ni el papa, ni ningún hombre tenga poder sobre mi conciencia. Y cuando difieran de las Escrituras, reniego del papa, del concilio y de todo. Un simple laico armado con las Escrituras es más grande que el más poderoso papa sin ellas. Cuando el Alto Renacimiento se acercaba a su fin en el sur de Europa, la Reforma vino a explotar en el norte de Europa. Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Zwingli hizo que Zürich rompiera con la iglesia de Roma. Más tarde, Inglaterra rompió con ella también. Juan Calvino, el reformador ginebrino, escribió su Instituta. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que propició que se tradujera a otras lenguas y que así las personas leyeran la Biblia por ellos mismos por primera vez. La Biblia les demostró que las personas individuales podían llegar a Dios por la fe sobre la base de la obra concluida de Cristo. Todo era solo por gracia de Dios. Previamente, la persona que entraba a alguna de estas iglesias la apartaban de lo que era el centro de su adoración, el altar que estaba en el frente localizado en el presbiterio separado por un cancel de madera o de fierro. Durante la Reforma lo quitaban a menudo. Este llegaba hasta arriba. Luego la Biblia se colocó en donde estaba el cancel para demostrar que la enseñanza de la Biblia le abrió el camino a las personas para llegar a Dios directamente. Anterior a esto, varios cristianos tiraron los arboledos sagrados bajo los que los dioses paganos eran adorados. Hacían esto no porque despreciaran los árboles, sino por el particular significado religioso de estos arboledos como algo divino. De la misma manera en la Reforma, algunos de los hombres y mujeres de la Reforma, muchas veces hasta los donadores mismos de imágenes, destruyeron varias de las estatuas y de las pinturas de santos y de madonas. Desearíamos hoy en día que las hubieran tomado y depositado en una bodega durante unos 100 años y luego se podrían haber sacado y puesto en un museo. En ese momento de la historia eso era demasiado pedir.
Para la mujer y el hombre de la Reforma, estas no eran objetos de arte. Eran imágenes para adorar, obstáculos que se interponían entre ellos y Dios. Habían descubierto el énfasis bíblico. Solo hay un mediador, Jesucristo. Estas imágenes vinieron a representar para ellos lo que antes habían rechazado en su religión. ¿Qué habían rechazado? Uno, que la Iglesia había igualado su autoridad con la autoridad de la Biblia. Solo hay una interpretación adecuada de las Escrituras, la que la Iglesia ha establecido. Si las Escrituras estuvieran en manos de cualquier hombre, cualquier mozo o porquero que leyera en su propio idioma y lo interpretara él mismo, ¿qué pasaría? Pues entonces tendríamos más cristianos, padre. Segundo, que la Iglesia agregó a la obra concluida de Cristo para la salvación las obras del hombre. ¿Quién vería a su madre en llamas cuando con una ofrenda de plata puede liberarla? Ya que en cuanto la moneda cae al cofre, un alma recibe el descanso eterno. Y tercero, desde el tiempo de Tomás de Aquino, la Iglesia fue así combinando la enseñanza bíblica con la pagana. Recordarán que para Tomás de Aquino la voluntad había sucumbido, pero la mente no. Gradualmente esta idea dio lugar al alto renacimiento del sur, que estaba basado en un ideal humanista. El hombre se convirtió en el centro y la medida de todo. La combinación del pensamiento bíblico y del pagano se advirtieron de varias maneras. Rafael, por ejemplo, compensó su escuela de Atenas, aquí Platón y Aristóteles, mediante su representación pictórica que se encuentra en el muro opuesto. Se le llama la disputa, ya que trata la naturaleza de la misa. Miguel Ángel, aquí en la Capilla Sixtina, pintó por igual a las profetisas paganas y a los profetas del Antiguo Testamento. William Farel, el primer reformador francés, predicó en esta iglesia. Aquí está sosteniendo la Biblia en alto. Para Farel y los otros reformadores solo existían las Escrituras. Cuando Erasmo de Rotterdam apoyó una moderada reforma de la Iglesia, Farel protestó y expuso que estaba por principio contra el humanismo en sus dos facetas: el humanismo del Renacimiento y el conocido humanismo cristiano de Erasmo. Erasmo hizo una contribución a la reforma al editar el Nuevo Testamento en el griego original y exhortó a que se tradujera a todos los idiomas. Su humanismo cristiano era más débil que una cristiandad consistente y Farel se le opuso. La gente necesitaba de la verdad dada por Dios en la Biblia y así saber cómo estar bien con Dios. Necesitaban que Dios les indicara cuál era el significado de la vida, lo que es correcto y lo que no lo es. Necesitaban de un Dios existente, un Dios que hablara en una forma que se pudiera entender. Creo que he encontrado la verdad al fin. Y cuando la encontré, pareció que las puertas del cielo se me hubieran abierto. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por lo que hace por sí mismo, no por adorar las reliquias, cantar las misas, hacer peregrinaciones a Roma, obtener el perdón por sus faltas, sino por fe en lo que Dios ha hecho por él a través de su Hijo. Doctor Martín, si un cristiano viviera solo por la fe, ¿en qué consistiría esta? En Cristo. El hombre necesita solo a Jesucristo. Cuando Dios dice en la Biblia cómo es Él, la persona posee la verdad sobre Dios, porque la persona es finita, o sea, es limitada. No tiene un conocimiento exhaustivo sobre Dios. Lo que tiene es la verdad sobre Dios. Por lo que Dios expone en las Escrituras, recibe la verdad sobre la moral, el significado y los valores. La Biblia también nos habla acerca de la humanidad y la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué las cosas existen y el porqué de la forma que tienen?
El hombre de la Reforma no tenía problema al tratar de determinar el significado y los universales de lo individual, o sea, los particulares, en la forma en que el hombre humanista del Renacimiento lo hacía, porque la Biblia brinda una unidad entre los universales y las cosas individuales, o sea, los particulares. Nos hace conocer tanto a Dios como el universal último, y también al hombre y la naturaleza. Debo enfatizar, sin embargo, que la Reforma no fue una edad de oro, no fue perfecta. En muchos sentidos, no era congruente con la Biblia y su enseñanza que los reformadores trataban de acoger, no solo en lo religioso, sino en su forma de vida. Por ejemplo, consideremos a Lutero, su posición equívoca en cuanto a las guerras campesinas. En un ámbito diferente, no se mostró gran ahínco en llevar el mensaje cristiano a otras partes del mundo. Y así, a pesar de muchas y serias inconsistencias, el hombre de la Reforma en su enseñanza central regresó a la Biblia y su instrucción y al ejemplo de la Iglesia antigua. Así se abrió un nuevo camino, no solo en el aspecto religioso, sino también en el cultural y en el social. Esta música es el resultado directo de la reforma cultural y también de la cristiandad bíblica de esa época. El compositor es Johann Sebastian Bach. Su obra es en efecto la combinación de aquellos compositores que se rebelaron con la reforma. Observad de su propio puño y letra la abreviación en latín: solo a Dios se le debe la gloria. Debemos entender que la Reforma tuvo muchas facetas, aunque en realidad los resultados de la Reforma no se advirtieron de inmediato, sino a lo largo del tiempo. Desde el mero principio, las formas de vida comenzaron a cambiar, gracias a la base de la enseñanza de la Reforma. El gobierno de la Iglesia, por los diáconos de la congregación, dejó libre el paso para un mayor desarrollo democrático.